Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La clase política hondureña, de acuerdo a sectores, existen algunos que obtienen beneficios, a pesar que eso conlleve que el país arda y se desgarren los diversos partidos en alar cada uno por su dirección y olvidarse que ellos dependen de un pueblo que no logra percibir en ocasiones que todo lo sucedido enfrente de las cámaras es un guión planificado. Para la sociedad civil, los episodios de insurrección legislativa, sumada a la polarización de temas importantes como la ley de justicia tributaria, interpelación a altos funcionarios, así como otras mociones, están politizados en su máxima expresión, y esto solamente sirve para dividir a la sociedad aún más y de esta manera los políticos poder llevar agua a su molino y venderse como la solución de la sarta de problemas. El propio diputado de Libre, Mario Argeñal, concluye que la oposición utiliza las crisis en el Congreso Nacional para ganar influencia política y aspiran a seguir con esta actitud, creando situaciones adversas como mecanismo para conseguir adeptos para las próximas elecciones. Sin embargo, nacionalistas le responden a Argeñal que Libertad y Refundación ahora sufre lo que pasó en las administraciones del expresidente Hernández, cuando el Libre protagonizaba insurrecciones y enfrascaba en la discusión de leyes o dictámenes en el poder legislativo para lograr obtener importantes cuotas que al final capitalizaron para llegar a la presidencia del país. En tal sentido, analistas señalan que al final todos los partidos, algunos en mayor medida, tratan de sacar ventaja de los angustiantes problemas que afronta el país, creando inestabilidad e incertidumbre. Dos palabras que los empresarios lamentan escuchar debido a que alejan las inversiones que ahora son urgentes para que haya empleo. Expertos apuntan que los hondureños a partir de ahora deben ser más críticos al momento de escuchar los mensajes de los políticos y no caer en el sucio juego de los que solo buscan mantenerse en los mejores cargos con sueldos exorbitantes y llenar de esta manera sus bolsillos mientras el pueblo sigue en las mismas o peores condiciones. Dirigentes señalan que es momento para que Honduras tenga mejores candidatos y que su campaña no sea desacreditar a los demás, sino que se enfoquen en dar soluciones y no dividir a la sociedad, que está harta de ver cómo las promesas no son cumplidas y se cuestionan si acudir a las urnas en los próximos comicios. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy vamos a hablar de la situación política y social de Honduras. Los políticos andan buscando votos y ahí se están matando unos a otros, lamentablemente generando el caos político en el país. Piense bien por quién va a votar en la próxima elección. Tengo distinguidos invitados esta mañana, el abogado Germán Leicelar, por orden de llegada. Muy temprano estaba aquí Germán. Germán, bienvenido. Gracias, Raúl. Un gusto compartir con Bartolo, señor Marco, con
el amigo aquí liberal. Un gusto y esperamos pues tener un pequeño diálogo de altura que creo que la gente le urge, diálogo de altura con mensajes positivos, porque todo este zafarrancho y esta división solo están arrastrando al país a una, qué sé yo, atomización de todos sus sectores que no llevan. La unidad es la fuerza y necesitamos construirla. Gracias. El diputado Marlon Lara por Cortés, liberal. Muy buenos días, Raúl, y a los compañeros panelistas. Pues esperamos poder tener un diálogo de altura que permita a la sociedad hondureña valorar realmente cuál es la verdadera situación política que está viviendo el país y cómo los que estamos involucrados en la política podemos aportar para poder sacar adelante esta situación crítica que se avecina producto de las medidas que se han anunciado por parte de las autoridades del Banco Central de Honduras. Bien, gracias. También el licenciado Marco Tinoco está con nosotros esta mañana. Licenciado Tinoco. Muchas gracias, Raúl, al Canal 11, por invitarnos a hablar de temas de país. Esperamos que sea una conversación productiva. Gracias, el diputado don Bartolo Fuentes por Lloro, Partido Libertad y Refundación. Bartolo. Buenos días a la audiencia, Marlon, Germán, compañero Marco Tinoco. Y gracias, Raúl, por invitarnos a compartir. Digamos, ver esta realidad del país desde distintos enfoques. Claro. Cada quien tiene su manera de ver. Dicen que las cosas son de acuerdo con el cristal a través del cual se miran. Y bueno, nosotros tenemos una manera de ver la situación de Honduras, que no es nada fácil, ¿verdad? Pero que hay un sesgo en muchos de los análisis que se hacen en el país, y es que quieren ver a partir del mes pasado. Y todos los hechos, todos los fenómenos sociales tienen historia. Nosotros vivimos en una situación que no es resultante de lo que se decidió hace 5 años, ni siquiera hace 10 años, sino que nosotros venimos a padecer las consecuencias de decisiones que se tomaron hace décadas e incluso siglos. Es algo que lo hemos mantenido de manera permanente, que ahora vemos que se conocen más las situaciones que estamos viviendo, hay más divulgación, ¿verdad? Antes, para darse cuenta uno había que esperar el informe anual de una institución, irlo a buscar y revisar. Ahora no, el informe se publica y 1 minuto después usted puede tener acceso al mismo. Así que las decisiones que se tomaban antes, hasta que nos golpeaban, nos damos cuenta que habían tomado. Ahora podemos prever. Creo que el avance en la tecnología, en la comunicación, debería servirnos precisamente para compartir, ¿verdad?, criterios, para comparar los posicionamientos que hay de los diferentes sectores. Bueno, me alegra porque estemos en este foro con compañeros que tenemos divergencias en cuanto a cómo vemos el país, pero yo creo que en alguna medida, ¿verdad?, unos más, otros menos, todos queremos que Honduras sea un gran país, ¿verdad?, que sea un país desarrollado. La diferencia es que algunos vemos el desarrollo en función de toda la población y otros ven el desarrollo en función nada más de su círculo, ¿verdad?, cercano, y de los que siempre han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de prosperar, ¿verdad? Y el otro segmento de la población, del 70-75% de la población, solo le toca sufrir, aguantar hambre, ser explotado y vivir en la miseria y el abandono. Sí, andame preparando lo de Luis Larach y hoy voy a volver a leer lo que dijo el presidente Zelaya, y ahí tengo un libro que lo voy a ir a traer al carro, que voy a leer esa parte también, porque está enfrentado el gobierno y la empresa privada, sin ninguna duda. Ayer Emel Zelaya le dijo a Luis Larach que el temor es que quieren perder los privilegios que han tenido por años los ricos en este país. Bien, más adelante hablamos de eso. Germán, ¿qué piensas de esto? De la confrontación que hay en el país, en el Congreso se ve, hay diferencias, hay candidatos enjuiciados, un montón de funcionarios, unos presos, otros prófugos, otros con requerimientos. Así está el país.
Sí, bueno, gracias por la oportunidad y bueno, coincidir con lo que dijo Marlon, lo que dijo Marco y lo que dijo Bartolo también. Efectivamente, estamos viendo los resultados de décadas y siglos de malas decisiones que vienen sumando a una serie de cosas y donde se va abriendo cada vez más un agujero más profundo, y eso es una realidad. Creo que no es tan distinta la visión que tenemos, Bartolo. Posiblemente, como dice usted, es un prisma diferente. Quizás es el mismo evento visto de distintos lugares y a eso me refería con la unión. Esa distinta visión que podamos tener todos sumadas para agregar la verdad de cada espacio es lo que nos va a llevar a tener una solución mejor. Creo que es cierto lo que dice de que antes nos dábamos cuenta hasta que nos venía el guamazo, pero creo que ahora no nos damos cuenta hasta que nos llegue el guamazo, sino que nos damos cuenta de inmediato que el guamazo viene. Pero el guamazo sigue siendo el mismo. Solo que antes no nos enterábamos y ahora viene de todas maneras igual. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a mi criterio, todo este discurso negativo que se ha dado, y ojo, no voy a negar que no hay suficientes razones para manejar discursos de odio, para hablar del tema del 75% de la población que está olvidada. Todas esas cosas son realidades, pero creo yo que a la hora de tener un liderazgo, de tener la posibilidad de estar en un Congreso Nacional o en una Secretaría de Trabajo o en una Secretaría de cualquier naturaleza, las palabras que manejamos y los actos en principal que llevamos adelante son los que van a definir alguna serie de rutas y creo que lamentablemente, no hoy, ¿verdad? Porque no soy de los que dice, ay, este gobierno actual es una barbaridad. No. Este gobierno actual tiene sus peculiaridades como las tuvo el anterior y el anterior y el anterior. Cada quien tiene sus peculiaridades que lamentablemente nunca son peculiaridades a favor de esas grandes mayorías que Bartolo mencionó, que yo creo que son el ejercicio esencial que debería tener la democracia en todas sus funciones. Pero imagínense, cuando vemos, por ejemplo, y voy a mencionar algunos datos particulares de lo que acaba de ocurrir. No sé si es real, porque yo no estuve ahí, pero el evento supuestamente con el jefe de las Fuerzas Armadas deponiéndole una pistola a la Constitución, no sé si es real, pero eso es terrible, ¿verdad? Por el mensaje que manda a una división y a una población que ya está dividida. Sí, es cierto. Solo te interrumpo un poquito, porque yo me lo he imaginado con el cohete haciendo la Constitución. Sí, por eso digo, pero la imagen, ¿se imaginan a esta población que está tan necesitada y aparece alguien poniéndole una pistola a la Constitución? Creo que es delicado. Sumémosle esto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El jefe de la... Bueno, el jefe de la Fuerza Armada. Yo sí. No sé si es cierto. Sí. Pero en todos los medios ha salido que le puso una pistola a la Constitución. En un evento privado. Entonces, repito, ahí... Bartolo, ¿cómo que? Incrédulo. Bueno. No, hay que ver el contexto, pues. Claro, estamos de acuerdo, pero pero Bartolo se ríe porque en el Congreso, no sé en qué periodo, Bartolo les agarraron la Constitución y les metieron fuego. Bueno, periodo anterior. Periodo anterior fue, ¿verdad? Pero, y el querido Rodrigo Castillo, correligionario nuestro, agarró esta Constitución, se puede violar cuantas veces queramos. Es correcto. Ya está. Ramos Soto la quemó la Constitución también en la universidad. Sí. Pero hay que ver el contexto, pues. Permítanme. Sí, no, está bien. Yo creo que está bien el diálogo porque ven todos los ejemplos que están saliendo. O sea, por eso yo reitero, el mensaje es sumamente negativo y no hoy, sino que ayer, antier y desde hace siglos, como bien lo dijo Bartolo. Me sumo a eso, Bartolo. Contrario a lo que muchos vendieron de estos últimos 12 años. No, los últimos 12 años fueron terribles, nadie lo discute, pero solo es un pedacito de la historia, ¿va? Definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese eso. Imagínese lo que hizo el fiscal general con la cadena nacional. Violó los principios de los fiscales, violó la ley de la fiscalía, violaron la ley de Conatel. Hay responsabilidad de Conatel al manejar eso. Las declaraciones de la ministra de Salud, que acaba de decir que el Estado es ella y que los hospitales son de ella, y ahora va a un paro nacional porque no les han pagado los salarios a todo el sistema de salud.
¿recuerdan aquel amigo nacionalista que ya falleció, no recuerdo su nombre, que decía, el cielo es azul y el gobierno es azul, todos los puestos tienen que ser azules? Creo que ya murió. Sí, creo que ya murió. Entonces, y eso fue hace muchos años, entonces hago este pequeño elemento de recordatorio porque es una actitud reiterada de la clase política, que tiene a esa población que bien señaló Bartolo, que es un 75%, que lamentablemente, no por su culpa ni por nada, no tiene un criterio educativo adecuado, no tiene una salud física adecuada por todas las crisis que estamos mencionando, no tienen criterios de diversificación de ideas respecto a toda esa basura que nosotros les estamos dando. Desde estos lugares donde se toman una serie de decisiones, estamos inyectando a la población de una situación totalmente negativa que, honestamente, no sé si comparten, me sorprende que no estemos peor, porque realmente esa población, Bartolo, yo le tomo la palabra, toda esa necesidad acumulada de días, años, décadas y siglos está ahí y además incentivada por este tipo de discursos. Yo creo que hay que tener mucha prudencia porque al final yo creo que si bien los problemas del país son duros, son profundos, yo creo que Honduras tiene todas las condiciones, 112,000 kilómetros cuadrados, bosques. Me dice René Rojas, Rafael Arita, el del mar es azul, el cielo correcto, es azul. Sí, es correcto. Rafael Arita, que de Dios goce porque sí falleció. Y como digo, ya tú mencionaste a Castillo y podemos seguramente mencionar a muchos y podemos mencionar liberales, nacionalistas, libre, de cualquier lugar porque hemos tenido una conducta bien negativa. Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar? Que al final hablamos de toda una polarización, hablamos de toda una división, nos encontramos a veces con personas en foros donde se repelen de una manera como aquellos magnetos, ¿va? Que le tiembla, porque no hay manera de unirlos. Sin embargo, están más unidos en las conductas políticas de lo que quieren o están dispuestos a aceptar, ¿va? Y al final, como decimos, entre más es distinta la idea que tenemos, más amplio es el círculo y nos terminamos encontrando de alguna manera en la otra punta, ¿va? Entonces, al final, yo quisiera, en esta primera intervención, no quiero quedarme con la palabra más que somos muchos hoy, creo que tiene que haber una profunda reflexión de la clase política en el sentido del mensaje que le estamos dando a la población, la manera en que estamos arrastrando al país a una serie de situaciones que definitivamente no son buenas. Está claro que estamos llegando a situaciones muy complicadas y que en algún momento van a ser lamentables. Entonces, creo yo que la polarización no es mala si se maneja adecuadamente, con un balance, con una apertura de diálogo, con una apertura de, ok, usted tiene esta idea y yo tengo esta otra, perfecto, manejémosla, pero con un balance. Pero esas formas agresivas, destructivas y además incentivando a la población a que vayamos dividiendo más al país, creo que no nos llevan a ninguna dirección. Sí. Esa sería mi primera reflexión. Licenciado, por usted. Bueno, en principio vamos a decir que coincido con eso, con el tema que acaba de decir el compañero Germán, que no, el conflicto no, es bueno siempre y cuando sea para que como sociedad vayamos avanzando y hablar de la transformación de la sociedad es muy difícil, como lo dijo Bartolo, porque el país ha ido acumulando una gran cantidad de problemas, ¿verdad? Que algunos analistas que ha tenido Raúl aquí han dicho, bueno, en algún momento lo dijimos nosotros, en el pasado, en los años 70, 80, nos poníamos de acuerdo, pero es que no habían tantos problemas, ¿no? La población creció y los problemas aumentaron. La sociedad se fue diferenciando más y se fueron acumulando más problemas. Por ejemplo, en el año 2000 no teníamos los niveles de violencia que hemos acumulado como sociedad. Igual, vamos a decir, la pobreza es persistente, ¿verdad? Con ese 60%. Claro. Entonces, ¿cómo buscamos solución a esos problemas? Y el tema es que no siempre tenemos que estar hablando desde la perspectiva de Tegucigalpa, ¿verdad?
porque en las otras regiones del país hay otros conflictos, ¿verdad? Que no se resuelven. El eterno conflicto por la tierra, por ejemplo, ¿no? El tema de los recursos naturales, que también están en disputa, ¿verdad? Y si se llega a explorar el petróleo que está en Amosquitia, pues eso va a generar otro conflicto. Entonces, ¿en qué medida podemos ir buscando salida? El conflicto, no hay que escandalizarnos del conflicto, porque ahora mismo que hay dos polos, ¿no? Hay una fuerza política nueva que está en el Poder Ejecutivo, que no logra tener mayoría simple en el Congreso Nacional. Allí en esta fuerza política podemos discutir, no voy a discutir aquí si es de izquierda o es progresista, porque a veces nos peleamos con las palabras, ¿no? Pero sí es una fuerza política que tiene otra idea de país, ¿verdad? Y que se enfrenta con otras fuerzas políticas que tienen otra idea de país. Entonces, por ejemplo, la ley de justicia tributaria ha generado mucho conflicto, ¿sí? Pero vamos a suponer que se apruebe la ley de justicia tributaria y Libre no gana las elecciones. Esa ley de justicia tributaria le va a servir al Partido Liberal si gana el Partido Liberal. Le va a servir al Partido Nacional. ¿Por qué? Porque el Estado tiene dos funciones principales. Una, generar las condiciones económicas, ¿verdad? Para que el capital pueda generar, digamos, inversión. Y dos, tiene que satisfacer las necesidades. Entonces, esas dos funciones entran en contradicción. Entonces, si los políticos no resuelven, o los gobiernos, el Estado, no resuelve el problema de satisfacer esas necesidades de la ciudadanía, entonces los partidos políticos se debilitan y vamos por el otro escenario de gobiernos autoritarios, populistas, ¿verdad? Claro. Como algunos personajes que han aparecido en América Latina, ¿verdad? Bolsonaro, Bukele, ¿verdad? Estos personajes no son modelos de políticos, de líderes democráticos, no los podemos tomar, ¿verdad? Pero la paradoja es que en Honduras pueden haber hasta admiradores de Bukele, ¿no? Y con esta cuestión de los youtubers, pues tiene muchos admiradores. Pero tenemos que seguir fortaleciendo los partidos políticos, porque sin partidos políticos la democracia se va debilitando, ¿verdad? Se va debilitando porque los partidos políticos es el sustento, ¿verdad? Para bien o para mal de esa democracia. Porque si no van a aparecer estos líderes, ¿verdad? Que se consideran que son los salvadores del mundo. Y a veces hasta un cierto purismo diciendo yo soy el bueno, ¿no? Y como dijo, creo que, no sé quién, si fue Germán que dijo, los políticos no son angelitos, ¿verdad? Son de esta tierra, ¿verdad? Y tenemos que también admirar, ¿verdad?, a los políticos en el sentido que ellos se exponen a la vida pública, reciben escarnios, ¿verdad? Se sacrifican, sacrifican su familia, sacrifican su tiempo libre, ¿verdad? Entonces, porque la política, en el buen sentido, es la actividad estructurada para la transformación de la sociedad, para buscar el bien común. Entonces, ese sentido de la política como transformación tenemos que estarlo recuperando permanentemente como ciudadanos. Y la opinión de la política no podemos dejárselo siempre a un grupo reducido de personas como sociedad. Debe haber mayor participación ciudadana. ¿Para qué? Para que eso también ayude a que los partidos políticos se fortalezcan. También los partidos políticos tienen el papel de formar ciudadanos, ¿verdad? Claro. Y no solo operar en el momento de las elecciones. Es decir, tienen que trabajar tanto que hay por hacer en el país, el tema de capacitación política, de escuelas de liderazgo. ¿Para qué? Para que esos liderazgos se estén renovando permanentemente y
no perdamos el optimismo. Entonces no queremos ni ser catastróficos, aves de mal agüero, como dicen, ni también pecar de optimismo. Claro. Marlon, pero voy a rescatar aquí algo que me llamó la atención. La ley de justicia tributaria, si se aprobara y no gana libre la elección, le serviría al partido que gana. Bien, más adelante ahondamos en eso. Diputado. Bueno, voy a partir de lo que dijo Marco. La ley de justicia tributaria. Yo desde que me llegó esa ley a mis manos y la leí, mi recomendación fue al Congreso: agarren esa ley y devuélvansela al Poder Ejecutivo. Solo con mandar esa ley al Congreso generó daño. Muchos empresarios han retirado sus ahorros en dólares por temor. Muchas empresas que querían expandir sus operaciones cancelaron esas expansiones. Muchas empresas que querían venir al país ya no están en el país. La riqueza de un país no la genera el gobierno. El gobierno genera las políticas públicas, pero las políticas públicas son equivocadas. Le voy a decir algo que el gobierno ha querido vender con esa ley de justicia tributaria: que los que más generan paguen más. Así está la ley actual. Que los que no pagan se les obligue a pagar. Si el gobierno tiene todo el instrumento jurídico para que, si usted, empresario, no paga, poderlo multar, poderlo penalizar, ya claro, está todo el esquema. O sea, no necesita una ley para hacer eso. Si el gobierno detecta que un empresario no está pagando, o cualquier ciudadano no está pagando sus impuestos, tienen todas las herramientas jurídicas para hacer lo que pague. Ahora le voy a poner un ejemplo, el por qué yo me he opuesto a esa ley. Ellos dicen que con eso el gobierno va a tener más dinero. Este gobierno es de los que más presupuesto se le ha aprobado. Y usted vaya a ver, la ejecución presupuestaria es bajísima. En el rubro que a la gente le impacta, que es la inversión pública, que le cambia la vida a la gente. En los 3 años de gobierno ha sido bajísima, pero quieren más dinero. Pero en el rubro de gasto público les hace falta más dinero. Todo lo que es pagar planillas, emplear gente sin que hagan nada, en eso tienen excelencia. Ahora, le voy a decir un artículo de la Ley de Justicia Tributaria. Dice un artículo de la ley que suspende, se quitan las órdenes exentas de impuestos. Solo ese artículo le genera un grave daño al pueblo hondureño, que quieren venderla como el pueblo hondureño va a ser el beneficiado, y le voy a explicar por qué. Actualmente la matriz energética, la mayor parte de la producción, hemos retrocedido, es con combustibles. Eso quiere decir que si quitan esas órdenes exentas de impuestos, si un térmico va a importar combustibles, entonces, según esa ley, tiene que pagar los impuestos. Si él importa combustibles y tiene que pagar los impuestos, ¿cuál es el efecto inmediato? Aumenta la energía, ¿verdad? Va a aumentar para todo mundo. Si aumenta la energía, eso impacta directamente en los medios de producción. Todo lo que se produce tiene que tener un alto costo. Saca de competencia al país, porque cuando usted compite, por ejemplo, en el sector maquila, las cantidades son mínimas, las ganancias, pero usted tiene que producir volumen. Pero entonces lo saca del mercado. Ajá, ¿y qué va a pasar con los ciudadanos que pagan sus recibos de la luz? Le va a salir más caro. ¿Qué va a pasar con la canasta básica? Se va a aumentar. Entonces, ¿qué beneficio tiene ese artículo de esa ley para el pueblo hondureño? Que expliquen, eso es lo que nosotros, explíquennos eso. Entonces, si tenemos un gobierno que tuvo la oportunidad por primera vez de llegar al poder, como es libre, y teníamos un país con graves problemas, que 12 años del Partido Nacional, y eso se reconoce como un fracaso en casi todo el gobierno colapsado, el irrespeto a la institucionalidad, los actos de corrupción.
todo lo que sucedió con las acusaciones que hizo Libre de un narcogobierno. El discurso del gobierno tenía que ser de unificar a la sociedad, porque era una sociedad polarizada por el fraude que hubo en el 2017. Entonces había que unificar al pueblo hondureño. Pero ¿cuál ha sido el discurso del gobierno? ¿De unificar o de polarizar más? Ha sido de polarizar más. Porque ese es un libreto que están siguiendo. Por ejemplo, yo un día que tuve oportunidad de hablar con la presidenta, le dije, presidenta, no hay liderazgo en el Congreso, la sociedad está polarizada, convoque a un diálogo a todos los sectores. Mi recomendación, en vez de esa ley de justicia tributaria, es que usted se reúna con el sector maquila, que ha sido de los pocos sectores exitosos que tenemos en el país, y que le expliquen desde 1986, que se aprobó la ley en un gobierno liberal de José Simón Ascona, cómo ese sector ha venido creciendo. 200.000 empleos, miles de metros cuadrados de construcción. Eso deriva una derrame en la economía que es beneficiado cualquier cantidad de negocios. El mismo gobierno con el pago del seguro social y otras cosas. Ese modelo que ha sido exitoso después de que han tenido muchos obstáculos también, replicarlo en otros sectores, en el sector café, en el sector agrícola, en el sector turismo, pero no, por el contrario, es una ley que la quieren imponer a la fuerza. Honduras, cuando un inversionista quiere invertir en el país, lo primero que mira es su situación política. La situación política de Honduras no es buena para atraer la inversión, por todo lo que ustedes ya dijeron acá, la polarización que existe. El esquema jurídico, nuestras leyes. Por ejemplo, usted no puede aprobar una ley, y voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Usted, por ejemplo, dice ahorita, ok, lo que dijo alguien acá, tenemos cualquier cantidad de tierras. Vamos a aprobar una ley donde queremos que las tierras ociosas de Honduras sean productivas. Y vamos a aprobar una ley para que todo el que quiera venir a invertir en sembrar caoba, le vamos a dar beneficios. Porque eso es algo que en Honduras lo podemos hacer. Esa inversión le tarda 20 años. Sembrar los árboles que crezcan. Entonces va a venir el otro gobierno y va a decir, no, aquellos aprobaron una ley dando un montón de incentivos a la producción de caobas o maderas preciosas, pero eso nosotros no estamos de acuerdo. Después de que vinieron los inversionistas, compraron la tierra, hicieron las inversiones, ahora vamos a derogar esa ley. Entonces, usted no puede estar mandando esos mensajes, porque quiere decir de que aquí no hay estabilidad jurídica. Y eso es lo que está pasando en el país. Y mucha gente cree que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos se están peleando los empresarios por agarrar aviones y venir a invertir a Honduras. Y eso no es así. Nunca ha pasado eso. Nunca en la historia de este país. Pero la gente lo cree. Nunca. Entonces, ¿qué sucede? Por el contrario, se están yendo 800 hondureños a diario hacia Estados Unidos porque aquí no hay oportunidades de trabajo. Nosotros presentamos una ley de empleo temporal para paliativos, ni siquiera se agenda en el Congreso Nacional, no se quiere dictaminar, no se quiere discutir. O sea, ese es realmente, y es penoso, esas tomas que hacen del Congreso Nacional. Imagínense que ni siquiera nos podemos sentar en el Congreso a dialogar. No le quieren dar la palabra a los diputados. ¿A dónde ha visto eso usted? Un diputado está investido por el pueblo a presentar la moción que él quiera. Y no tiene que irse a sentar con la junta directiva para que le den el uso de la... Yo tengo como 6 meses que no me dan... Estuve como 6 meses que no me dan la palabra. Hace poco me la dieron para un tema. Así se maneja el Congreso. Entonces, con esas políticas públicas que anunció el Banco Central, ya la economía ya estaba desacelerada. Eso va a ser peor, porque mucha gente que quiere hacer negocio no tiene el dinero, pero dice, voy a hacer un negocio, voy a hacer una inversión, pero no tiene el dinero, tiene que ir al banco a sacar un préstamo.
pero con esas tasas de intereses que se están, que están anunciando ahorita, ¿quién va a querer invertir? Y para que haya empleo, ¿qué necesita hacer usted? Generar inversión. Por cada empleo que se genera en Honduras hay una inversión de 1,5 millones de lempiras. O sea que usted anuncia 100,000 empleos, multiplique 1.5 por 100,000, las cantidades de dinero que hay que invertir en este país. Entonces, yo creo que se ha perdido una gran oportunidad por parte del Libre de tener políticas públicas que puedan unir a la población hondureña. Y no sé, Raúl mencionaba ahorita del expresidente Zelaya que está en confrontación con la empresa privada. No, Luis Larach, no es que sí, están confrontados el gobierno y la empresa privada. Ya te lo voy a poner. Luis Larach dice que este gobierno no sirve, que no han hecho nada, y Zelaya le contestó. Eso es lo que está pasando en este país. Pero te quiero decir, ¿qué esperarías vos de un expresidente que es el líder de ese partido, que es el principal asesor de este gobierno? No, pues tiene que contestarle, pues. No, que se siente y que le diga, bueno. No, pero ojo, al final del mensaje que él me envió ayer, dice que hay que dialogar. Claro, eso te quiero decir. Si alguien tiene ese liderazgo, si alguien tiene esa capacidad, lo que tiene que hacer es unificar y dialogar y ver, bueno, decirme dónde estamos fallando, qué podemos hacer. Pero se perdió el norte, o sea, Libre, a mí me parece que su esquema es de confrontación y quiere tener a la sociedad polarizada. Creo que eso no les va a funcionar. Y eso lo vamos a detectar el 9 de marzo en las votaciones, a ver ese partido cuántos votos saca, y luego vamos a ver también cómo reacciona la gente con la oposición. Para mí, este gobierno tuvo una gran oportunidad de hacer mejor las cosas, de conducir al país por otro destino, pero ya los resultados son irreversibles. Ya lo que ellos hicieron, ya no lo pueden revertir. Diputado Bartolo, lo vi que tiene una agenda ahí ya lista. No, a ver, le falla la memoria a uno. No, pues sí, está bien. Yo aquí tengo En mis este país, No, yo chepes ahí siempre. pienso que Todos es los días, inteligente apuntar. Todos los días, Raúl, se dicen mentiras tras mentiras tras mentiras y repiten las mentiras. Yo lo era Marlon. Menciónenme 10 empresas que se fueron por la ley de justicia tributaria. No hay. 5, menciónenme, no existen. Sí hay. Dígame Sí, las han anunciado en Choloma. En Choloma, en Villanueva. No, díganme las empresas, no existen. No tengo el listado, pero sí es que ha sido público. Simplemente porque es mentira. ¿No has visto las huelgas de la ciudad? Es mentira, Marlon. Bueno. Mira, las empresas que han cerrado de la maquila no tienen nada que ver con la ley de justicia tributaria. Mienten. Todos los días salen. Permíteme que hable. Solo te voy a dar un dato. ¿Por qué se han ido 1.800 millones de dólares de la reserva? No, déjeme que siga la idea. Después hablamos de eso. Mienten, todos los días mienten. Ninguna maquila, ni una sola, ha cerrado porque le tiene miedo a la ley de justicia tributaria. Son unos farsantes, unos mentirosos. Hay causales, cada una tiene sus razones. Hay una empresa que quebró en Estados Unidos. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Quebró, tenía un contrato con una marca, por cierto, es la Champions, y vendió el contrato. Que ya no puede seguir trabajando porque su contrato ya no le pertenece. A ver, en la maquila hay que diferenciar. Pero hay más cosas, Los dueños de los edificios dicen que son maquiladores. Ellos no son maquiladores. Ellos le alquilan a maquilas. Pero se hacen llamar maquiladores y se meten en los beneficios que le dan estas leyes también, cuando no deberían. Ellos no son maquiladores. Luego están los que confeccionan, los maquiladores en realidad. Y luego están los dueños de los productos que se fabrican ahí. Si un dueño de producto quiere un contrato, busca entre las diferentes empresas que le presten el servicio. Si usted se quiere mandar a hacer un traje, usted tiene un sastre preferido, pero dice, este sastre ya no me funciona porque los que trabajaban ahí ya no están y ahora no trabajan bien. Entonces voy con otro. Bien, si el dueño de los contratos ya no le quiere dar a esta empresa, ¿qué culpa tiene el gobierno de Honduras? Entonces, ahí están mintiendo. Le falsea, deme una empresa y la estudiamos, una. Gildan. No, es mentira. Gildan ya anunció, iba a hacer unas expansiones pero no que no las va a hacer. por la ley de justicia tributaria. Si quiere, podemos dedicar un programa completo a explicarle por qué Gildan
¿verdad? Ha cerrado algunas de sus plantas, pero no ha cerrado Gildan en Honduras. ¿Sabe qué? Eso es falso. ¿Sabe qué? ¿Ah? Como el gobierno no tiene ninguna política de comunicación, ninguna. Ajá. Agarren los del gobierno, de gratis le puedo dar esta asesoría. Agarren las publicaciones de Estados Unidos donde dicen que están cerrando tiendas y publiquenlas, hombre, para que Marlon tiene su posición, para que respondan sobre ese problema de las maquilas. El otro día dijo el dueño de esa empresa, mire, ve, ya no nos van a comprar, nos tenemos que ir. Como los del gobierno son inútiles en comunicación. Bueno, y el otro día arreglan un acuerdo con el fondo y no lo comunican. Eran papos. Ni lo bueno publican. Perdón que me interrumpí. Entonces, Marlon, lo primero es eso, que hay que dejarle claro al pueblo hondureño. No hay una sola empresa, ni una, que haya cerrado por miedo a la ley de justicia tributaria. En la zona norte varias. ¿Verdad? Eso es falso. Y voy a pedir los nombres. Gildan es falso. Si quiere, dediquemos un programa completo solo a tratar Gildan. Y se lo voy a explicar al dedillo, ¿verdad? Entonces, eso es mentira. Ustedes mienten ahí. A ver, ¿por qué es falso, Bartolo? Perdón. Porque hay razones que no están en Honduras, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le digo. Sí, ese es uno. Una empresa quebró allá, ¿verdad? Luego, ellos quieren, por ejemplo, concentrar producción. ¿Por qué? Porque le cambian los contratistas. Gildan trabaja para su propia marca y trabaja para otras marcas. Entonces, si el mercado es en Europa, a ellos les conviene mejor producir por aquel lado. Irse a Bangladesh, por ejemplo, o a otro lado, si el mercado que van a tener es más cercano. Si la materia prima Te voy a explicar ese les punto es más después. cercano, bueno, hay muchos factores, pero la maquila siempre ha mentido. Desde que les aprobaron la ley, la maquila prometió que iba a generar 240,000 empleos en 5 años. ¿Cuándo fue eso, Marlon? Hace 40 años. ¿Y cuánto generó en los primeros 10 años? Nunca llegó a los 100,000 en los primeros 10 años. Mintió, falso. Ahora mismo, después de 40 años de tener beneficios de este tipo, y que muchas vienen porque hay acuerdos económicos donde permite meter productos sin pagar impuestos a Estados Unidos, y Honduras tiene una cuota. Entonces vienen aquí para beneficiarse de esa cuota. Cuando esa cuota se cumple, pues ya no está esa motivación, ese incentivo. Bien, no generaron los empleos que dijeron. Y luego han sido irresponsables. La maquila nos concentró hasta millones de personas en el Valle de Sula. Porque no vino solo el que va a trabajar en la maquila, sino que después se vino la familia. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que cargar con todos los problemas sociales, de falta de vivienda, de falta de agua, de falta de energía, de todo lo que genera esta gran concentración de población, que ahora los vemos con todos los tugurios que hay ahí, toda la gente viviendo en los bordos, en la zona marginal. Y la maquila no contribuye con un tan solo lempira para atender esos problemas sociales. ¿Ya? Que es bueno que haya maquila, está bien, pero tendría que haber más responsabilidad, ¿verdad?, con los problemas sociales que genera esto. Los enfermos son miles, decenas de miles de personas enfermas que han salido de esas empresas y que los tiene que atender la salud pública. Hay unas mujeres que no pueden ni levantar un cucharón así porque se les cae, su muñeca quedó destruida. La maquila generó ganancias, ¿para quién? Para ellos. Y las ganancias se las llevaron, porque estas empresas no invierten en el país. Bueno, si ni siquiera construyen, alquilan. Entonces, pero ahí, perdone, ahí en función de lo que ellos dicen, pero la maquila da chamba y sirve. Da chamba. También el narcotráfico da chamba. No, pero bueno, y entonces, ¿cómo estamos? Un poco extremo. No, estoy con ellos. No, pero es que si solo vemos que genera empleo, pregúntele a la gente en Tocoa. Los cachinos también generaban empleo. Un poco extremo. Antes el narcotráfico era malo en el gobierno, ahora el narcotráfico es bueno en este gobierno. Para mí, hay acciones de los gobiernos anteriores que son más destructivas que las que hicieron los cachiros, que las que hicieron los otros narcotraficantes. Porque el narcotraficante hace un negocio que es ilícito, pero total es un negocio. Pero estos otros, que a la par que reciben incentivos de este tipo, con estas leyes, algunos roban energía, Raúl. Estos exonerados roban energía. Raúl, ¿me das la palabra? Roban energía. Ponen sus propios transformadores para pegarse directo a las líneas. No le pagan a las municipalidades y les pagan salario de hambre a sus trabajadores.
Y algunos cuando cierran ni siquiera les pagan las prestaciones. Oye, es que el problema aquí es que hay un grupito en Honduras insaciable. Insaciable. Quiere ganar y ganar y ganar, acumular riqueza, vivir en la opulencia, tener propiedades por todo el mundo, tener unas cuentas abultadas en los bancos del extranjero. Y no les importa que la gente se esté muriendo de hambre. Ese es el problema. Y en el Congreso tenemos diputados financiados por esos que les defienden sus intereses. Marlon es uno de ellos. ¿Por qué? Porque defender los intereses de los poderosos. O sea, defender los intereses de los que han dejado en la miseria este país. Yo soy de Cortés y no voy a defender en lo que genera empleo. ¿Vos crees que el gobierno no es que genere empleo? Vos defendés a los que han destruido este país. ¿Hay maquila en progreso? ¿Hay maquila en progreso? Sí hay. ¿Y la defendés o la atacás? No, nosotros la defendemos. ¿Cómo la defendemos? Pero no permitimos que exploten al trabajador, que le roben al trabajador. Y a vos no te importa que al trabajador lo maltraten, que le paguen mal salario, que le roben las prestaciones, que no lo dejen ir al seguro, que le permitan que se muera, Marlon, que se muera en la máquina. Usted puede dar una lista de trabajadoras que han muerto. ¿Vos defendés la maquila en progreso? No, yo defiendo los derechos de los trabajadores. Pero eso lo defiende la ley, para eso hay una ley que defiende ¿cómo que hay una ley? Si estos no respetan la ley. Bueno, pero eso es el, no eso es el gobierno con el Ministerio de Trabajo. Hay ley. Y el gobierno está pero para no que la se haga respetan. Claro, tiene que tutelarla. Termino mi idea. Entonces, mienten todos los días. ¿Ya? Solo quiero saber no hay cómo empresas que se han ido por la ley de progreso. justicia tributaria. No hay, ¿verdad? Esa gran inversión que estaba lista para venir a Honduras y no dejó de venir. Que digan cuál. Es mentira. Eso es falso. ¿Ah? Eso es falso. Bien. Con el RIT, tienen autorización para vender un porcentaje en el país. No venden lo que les toca, lo que dice la ley. Venden más. ¿Y a quién le hacen el mal? A las otras empresas que sí están pagando impuestos. Competencia desleal. El combustible. Bueno, ahí se queja la gente allá en Atlántida. Que hay una empresa que importa combustible sin pagar impuestos y la vende en el mercado nacional y le hace competencia a los otros. ¿Ya? Las ventas de comidas, incentivos al turismo. ¿Qué turismo se va a incentivar para panes con carne, ¿va? O hamburguesas, o pizzas, o eso? Es mentira. Sin embargo, esto pueden crecer, y crecieron de hecho, sin pagar impuestos, mientras que doña Ramona sí tiene que pagar impuestos por tener su restaurantito, por tener su glorieta. Esa sí paga impuestos. Eso es lo que hemos vivido en el país. Un sector pequeño, no es la empresa privada, es un sector pequeño de la empresa privada, parásito, que no solamente recibe incentivos, sino que ha recibido préstamos en la historia del país y no los han pagado. 300 millones de la CONADI, a ver, que los devuelvan. Ahora que ellos están en bonanza, ahora que tienen cuenta ahí, que digan, oye, es una deuda que yo quité hace 40 años y no la pagué, la voy a pagar ahorita, a ver si lo hacen. Se robaron el PIS, tomarlo. Se lo robaron. Entonces una clase, ¿verdad? Empresarial, un sector empresarial que ha utilizado el Estado para enriquecerse exageradamente, ¿verdad? Hundiendo a el resto de la población, incluyendo gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa, que es afectada. Ahora les preocupa por los intereses altos que van a haber. Óigame, si hay gente que trabaja en la calle vendiendo, que trabaja con tarjetas de crédito. Mi hermana pasó 30 años ahí en el mercado y tenía que pagar intereses del 34, 35%. Ahora me vienen con la historia de que esto va a generar un gran problema para el país. Así trabajaban y trabaja mucha gente con tarjetas de crédito. Hay comerciantes ahí en San Pedro que le cobran el 20% diario. Diario. O sea, le dan producto al vendedor, ¿verdad? Le dan 1.000 lempiras, digamos, en producto, y en la tarde tiene que devolverle 1.200 lempiras. ¿Cuánto es eso? Es el 20% diario. Entonces, estas son realidades. Entonces, tenemos nosotros ahora un gran reto. Revertir toda esa situación que hemos tenido. Pero no hay conciencia, Marlon.
estos señores que se han enriquecido vendiéndole medicina carísima al Estado, vendiéndole cosas que nunca entregaron al Estado. Usted lo sabe, que hay lotes de medicamentos que existieron en papel, pero nunca los entregaron. Empresas fantasmas vendiéndole al Estado. Eso es lo que hemos tenido. Vendiéndole, ¿verdad? Humo al Estado, pero les han llegado los pagos. Entonces, ese tipo de gente, ¿verdad?, es la que ahora está en contra de este gobierno que quiere poner un poco de orden, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces, a ver, consecuencias que nosotros sufrimos. O sea, si tuviéramos un Banadesa fortalecido, nosotros podríamos prestar en el campo. ¿Qué intentaron 2 veces en el Congreso Nacional? Cerrar Banadesa. ¿Para qué? Para borrar la historia. ¿Por qué? Porque de esos diputados que aprobaron estas 40 leyes para que los empresarios pudieran robar, le llaman exoneraciones e incentivos, pero es un robo al Estado. Esos mismos diputados se beneficiaron de las leyes y los empresarios nunca dijeron nada. ¿Cuántos le condonaron a Celín Discua? 10 millones de Banadesa. ¿Cuántos le condonaron a Pepe Lobo? 13 millones de Banadesa. ¿Cuándo le condonaron a Johnny Handal? 8 millones de Banadesa. Y después lo pusieron hasta de gerente. O sea, destruyeron un banco que podía incentivar, ese sí, podía haber incentivado la producción en el agro de los pequeños. Y ellos se recetaron los préstamos y después se los perdonaron. Miles de millones condonados en ENE, miles de millones condonados en Banadesa, miles de millones que debieron servir para el desarrollo del país y sirvieron para este grupo de parásitos, ¿verdad?, que se enriquecen cada día y no paran de enriquecerse, ¿verdad?, y no quieren dejar de hacerlo, a costillas del sufrimiento de los demás. O sea, perdón, solo. Sí. Dice este hombre, Bartolo, que te financia la maquila vos. Sí, por eso. A mí, ese discurso, ese es el discurso del gobierno que escucha la empresa privada. Ese es el discurso que escuchan los inversionistas en el exterior. Entonces, con ese discurso, ¿cómo el gobierno va a traer la inversión? Yo no me gusta dar nombres si no estoy seguro y por eso no te mencioné nombres, pero ya los tengo acá. Han cerrado Delta, Gildan, que te la había mencionado. Nada que ver. Heinz de Choloma. Nada que ver. Bueno, Ceiba Textil en Green Valley. Y nada que ver con la bueno, ley de justicia Confecciones tributaria. Dos Caminos. Exacto. Confecciones Cortés en Villanueva. Ajá. Ahora te voy a decir, Gildan tiene 30 plantas y tenía que cerrar una. Escogió la de Honduras. ¿Por qué crees que él escogió? Sí, pero Gildan no ha cerrado en Bueno, Honduras. te estoy poniendo un ejemplo, te voy a decir otra. Delta cerró 3 plantas, tiene 15 en todo el mundo. ¿Por qué cierra las de Honduras? ¿Por qué escogen las de Honduras? Entonces, un discurso como el que tú y tu gobierno hacen contra el sector maquila, a la gente de la costa norte nos ofende. Porque en la costa norte la gente vive del empleo. Allá el gobierno ni existe. Allá tú preguntas por una oficina del gobierno y la gente no le interesa porque no le resuelve nada el gobierno. Vos más bien me das la razón cuando hablas de Banadesa. Ese banco en manos de los políticos van a hacer lo que vos ya mencionaste. Y ya sea del Partido Nacional, del Partido Liberal o de Libre. Por eso el gobierno no tiene que tener ese tipo de negocios. Porque sucede eso, se prestan el dinero y después se lo condonan. Pero el afán de ustedes es que el gobierno tenga bancos, tenga supermercados, tenga de todo, para hacerlos quebrar. Y estoy de acuerdo, pero hay que ser congruente. Si no queremos que suceda lo que pasó en Banadesa, entonces no le demos bancos al gobierno, porque lo van a quebrar. En el tema de los medicamentos que tú dices, tú votaste a favor de derogar el fideicomiso de salud. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo sí. tienen los hospitales? No, eliminamos muchos fideicomisos que eran un robo. ¿Y cómo tienen un robo. No, pero ¿cómo están los hospitales? Van abastecidos. Hoy Están abastecidos. compran más caro. Abastecidos. Hoy compran más. Bueno, entonces anda a un hospital. Necesitamos pruebas de eso porque mucha gente dice lo ¿Quieres que contrario, te diga una cosa, Bartelo? Hoy es lo que divulgan los medios. Hoy compran más caro. Tal vez el consejo que ocupan Hoy de Raúl, compran entonces. más caro los medicamentos y tienen desabastecido todo el hospital. Y lo he venido No es diciendo cierto eso, todos Marco. los días. No, pues, no, Entonces, Ayer estaban pasando la noticia. ¿Cuánto tiene abastecimiento el hospital de San Lorenzo?
Pregúntenlo a ver ese. Pero me pediste nombres y ya te los dije. Sí, pero ninguno de esos ha cerrado por la ley de justicia tributaria. Mira, ni una sola. Antes de que la ley, solo con el hecho de mandar la ley, ya le hicieron daño al país. Marlo, yo te puedo dar una lista de 300 maquilas que han cerrado en los últimos años. Déjame hablar. Y no había ley de justicia tributaria. Déjame hablar, que te escuchamos. Entonces yo lo que te quiero decir, a mí, yo soy de la zona norte. Raúl, hemos hecho spot. ¿De qué hablo yo en mis spots? Del trabajo y cómo generar empleos en la zona norte. Eso no es pecado. Si un diputado, vos, por ejemplo, en tu departamento en Lloro, deberías de incentivar leyes para que llegue la maquila, porque la maquila está cerca del aeropuerto. Pero si tú sometes a discusión una ley donde querés incentivar el empleo en tu departamento, en tu discurso eso es malo. En tu discurso, es falso. Bueno, pero me acusás de temas que, por ejemplo, a mí me financia la maquila. A mí no, yo no dije que te financiaban la maquila. No, sí lo dijiste, pero no. Que te financian esos poderosos que aprobaron las 40 leyes para robar en el Congreso. Eso sí es cierto. Yo te voy a decir una cosa. Eso sí es cierto. La vez pasada, ¿eso te financian a vos? La vez pasada vino Marlon Ochoa y dijo que yo era un asesino porque yo era protector de los bancos. O sea, ese discurso irresponsable. Fíjate que yo no te di nombres porque no los tenía. Pero ustedes para atacar a alguien no se miden la lengua y no les importa destruir a quien sea. Yo no te mencioné nombres, solo me recordaba de Gildan porque uno tiene que ser responsable. Pero ninguna tiene que ver con la ley de justicia tributaria. No, es mentira. Y te voy a decir una cosa, el discurso de la gente libre, un hombre serio como Hugo Noé Pino, vamos a socializar el presupuesto, vamos a escuchar todos los sectores con la ley de justicia tributaria y vamos a tomar en cuenta la ley de equidad tributaria del Partido Liberal. Anda, mira si el presupuesto toman en cuenta las sugerencias que hace la sociedad. El presupuesto, así como lo manda el gobierno, así lo quieren aprobar. Este año no va a ser así, porque este año vamos a decirle, tienen que pagarles el 11% de las transferencias de las municipalidades. Y en el tema, siempre lo he exigido, toda la vida. Yo he sido un municipalista toda mi vida. ¿Y querés que te diga algo más? Con esa ley de equidad tributaria, no tomaron en cuenta nada. Y lo que pudieron haber tomado en cuenta, lo generaron. Entonces, eso es lo que hace el gobierno. Lo hacen en el Poder Ejecutivo y lo quieren hacer en el Congreso. Entonces, ¿por qué? Si hay una ley de equidad tributaria que nosotros les dijimos, hagamos una mezcla de la ley de ustedes con la de nosotros y no tomaron en cuenta nada. Sí, tomaron. No tomaron en cuenta nada. Bueno. Entonces, no se quejen que no tienen los votos porque ustedes son los primeros en incumplir. Ahora, yo soy pro empresa privada, yo soy pro generación de empleo, pero cuando vos escuchas empresa privada, crees que solo son las grandes empresas. No, hombre, el que está vendiendo ahí en una pulpería o está vendiendo mangos, ese es un empresario. Yo estoy a favor de ellos. Bueno, entonces tenemos pero vos estás a favor de los poderosos. De todos tenemos que estar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el gobierno es nulo en tema de generación de empleo, es un estorbo. Y de esos 200,000 empleados que tiene el gobierno, te puedo asegurar que la mitad de esos empleados son paracaidistas. Y eso ha sido la historia, no de este gobierno, de todos los gobiernos. Eso es lo que han generado, la distorsión en el presupuesto y por eso hay inequidad. Entonces tenemos que buscar en el país políticas públicas que generen la inversión para que haya más empleo y no se vayan 800 hondureños a diario. Otra mentira. Arriesgando su vida. Otra mentira. No, es que están registrados. No, ¿dónde? Están registrados. ¿Dónde? No, están en migración. ¿Dónde? Ay, no, joven. Bartolo. Usted está mintiendo. Bartolo, no ¿cuál es el fundamento? No tiene la fundamento. realidad. No se ya voy a hablar de ante la realidad. Pero, abogado, ¿por qué sonríe así, abogado Leicelar? Es que mire, espero que no me lo tome mal el compañero Bartolo, o sea, creo que íbamos bien, pero mire, me encanta su energía, el tono de voz tan profundo que le mete a todo el asunto, pero todo es mentira. Mentira. Todos los días miente, hierba. Eso no es diálogo, mi amigo, o sea, si todo lo que vamos a decir es mentira, porque es mentira, no vamos a inyectar nada positivo. Solo le pido la reflexión en ese sentido. Mire qué interesante que todo está girando ahorita alrededor de la ley de justicia tributaria. Yo no digo que esté bien o esté mal que se haga una revisión de la cuestión de la materia fiscal. Definitivamente que es importante que se haga, nadie dice lo contrario. Pero yo no creo
que toda la verdad sea absoluta como usted la está planteando. Y no le voy a decir, mentira, la ley tributaria, mentira, porque eso no me sirve de nada. Yo quiero que construyamos. ¿Ah? Entonces vamos a este punto. Mire, si hablamos de mayor recaudación de dinero, primer problema, se va a recaudar más para que haya inversión pública, para que haya gasto público, para que haya desarrollo del país, o para que esté en un presupuesto que no se ejecuta, o para que se vaya en actos de corrupción, que los hay en este como lo hubo en todos los gobiernos, dije antes, ¿verdad? No estoy acusando a nadie específicamente, pero ¿de qué me sirve captar más dinero si solo voy a tener más robo, menos inversión, o no voy a utilizar ese dinero adecuadamente? Pues no va a pasar porque no van a volver los cachurecos. Solo los cachurecos son los que han Y también obtenido beneficios. no eran parte de los liberales. ¿Y ustedes de dónde salieron, mi amigo? No, dígame un gran caso de corrupción en este gobierno. Uno. Bueno, mire, repito, yo no El voy a... narcovideo. Yo no me voy a poner a hacer... ¿Esa es tu corrupción? Claro, corrupción. ¿Y qué es? Eso era es bueno. No, Antes no, era fue malo, hace ahora es 13 bueno. años, no éramos gobierno nosotros. Bueno, Bueno, pero mire, es del ve. gobierno. Es de Quisiera- este gobierno. ¿Y por qué quisiera- renunciaron? ¿Por qué renunciaron? Quisiera avanzar en esto. Dejemos a Germán que ponga. Quisiera avanzar en esto. Esos son temas que son importantes también, pero nos desviamos del punto, porque ¿a qué lo quiero llevar, Bartolo? No tengo nada en contra de algunos de los puntos, pero que me diga usted que usted en esta mesa es el único dueño de la verdad, porque usted tiene la fortaleza de decir mentira, así con mucha fuerza, me parece impropio, y le explico por qué. El tema de la ley de justicia tributaria, yo compartiría que no es la razón exclusiva para que se hayan ido algunas de las maquilas, pero es algo que puede tener alguna incidencia de acuerdo a un análisis profundo que se haga de la ley. Espero que no diga que a mí me financia el sector maquila, porque yo he trabajado con maquila, soy abogado, soy laboralista y he trabajado con muchas maquilas, incluso algunas de las que han sido mencionadas aquí en esta lista. Y los factores para que ellos se vayan y para que no se me olvide, mire, tienen que ver con muchas cosas. Condiciones laborales, certificaciones, dependencia económica, competencia interna o externa, Cabal. tiene que ver con inestabilidad política, tiene que ver con problemas financieros, tanto internos como externos, tiene que ver con problemas post-pandemia, tiene que ver con tablas de inversión, El tiene costo que de la ver con energía y con un millón de factores. Entonces, quiero que pongamos un balance. No es la ley de justicia tributaria, pero tampoco es el grupo que se ha amasado de una serie de beneficios, porque mire, vamos a ver, ¿cómo funciona la economía de un país? Sean 100,000 empleos, 200,000 o 300,000, salario en 100,000 bolsas, ¿ah? Es salario para 100,000 familias, es actividad económica donde esas familias tienen que adquirir alimentos, tienen que pagar educación, tienen que tomarse una cervecita, tienen que salir al cine, tienen que hacer lo que puedan hacer si el salario está siendo devengado de manera adecuada. ¿Ok? Eso es actividad económica, el mero hecho de tener empleo, ¿ah? Porque ahí empieza. Y claro, no lo vamos a negar y no quiero que manipulemos esto, pero mire, todo lo que vemos en este estudio, lo he dicho en varias ocasiones, esta libreta, el celular, el suyo, su libreta, este set, los amigos que están aquí, las cámaras, todo ha salido ¿de dónde? De las manos de los obreros que construyen todo esto, y esto es riqueza en el mundo entero y en nuestro país. Pero ¿por qué nuestro país no crece? A pesar de que tenemos esas pequeñas inversiones que se dieron. Yo me sonreí cuando dijeron, la maquila fue exitosa. Yo me sonreí porque coincido, la maquila no es un éxito en Honduras. Ha dado mucho empleo y es una parte de las cosas que tenemos que hacer, pero no agarramos esos pequeños brotes de éxito y los desarrollamos en un asunto de crecimiento. Y coincido, Marlon, yo creo que eso hay que aceptarlo. Efectivamente, hay grupos que se quieren apropiar de cosas, sin lugar a dudas, pero no es el único problema del país, amigos. Si nos encerramos en eso, es que esos grupos que se quedaron, eso no es cierto.
Las condiciones del país son negativas en un montón de factores. O toda la gente que está huyendo del país, el crecimiento que hay del éxodo a otros países es exclusivamente por la ley de la que estamos discutiendo o por el problema. No es exclusivamente por eso, mi amigo. De acuerdo. No es real. Entonces, por favor, si vamos a decir, digamos todos aquí, no le mintamos al pueblo hondureño de que la ley de justicia tributaria es el problema. O la salida, porque no es cierto, hay un millón de factores más. Entonces creo que tenemos que ser un poco más amplios, porque si no, estamos dorándole la píldora a la gente o estamos diciendo verdades a medias o mentiras verdaderas o cualquier mezcla que usted me quiera dar. Y entonces yo creo que el país no sale adelante con eso. Y como le digo, me encanta su energía, porque si podemos sumar energía con todos estos puntos de vista diferentes y llegar a una verdad que desarrolle el país puede tener un destino distinto. Por ejemplo, y estaba tomando todas las anotaciones, ¿ah? Las leyes servirían a unos a otros, que usted lo dijo, Marco. Fabuloso, pero ¿sabe cuál es el problema? Lo que dijo Marlon en determinado momento. Si una ley favoreció en determinado momento y llega a otro gobierno, la va a querer eliminar por una u otra razón. No, hombre, rescatemos las cosas positivas que tengan las cosas y eliminemos las cosas que sean negativas o mejoremos las leyes, porque es un avance permanente. Mire, en tema de maquila, repito, yo sé, por ejemplo, que para una creación de una plaza, fuera de la inversión que usted mencionó, Marlon, que sí anda por ahí de 1 millón de lempiras, una maquila que viene a invertir en el país, sea porque es un contratista o por lo que sea, tiene que invertir aproximadamente entre 11 y 12 dólares para cada puesto de trabajo. Y como dijo usted, allá en Asia, esa inversión se reduce a más o menos 4 dólares. Entonces la razón por la que se van para allá no es porque el mercado está allá, es porque allá se ahorran casi 8 dólares en cada puesto que van a crear. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal para que nosotros no podamos tener esa condición? Voy ahora con el tema salario mínimo, porque ya hablamos del tema de la riqueza, cómo se va a derramar en la sociedad con gente trabajando. Ajá, pero ¿cuál es el problema? Tenemos un ejemplo de salario mínimo donde estamos aumentando permanentemente el salario porque la gente le han vendido la idea que necesita más dinero. Pero no hay controles. En cuanto el dinero es aprobado, no termina ni llegar a la bolsa del trabajador cuando subieron los precios de todas las cosas. Entonces el poder adquisitivo del salario mínimo desaparece de inmediato y entonces estamos en una vorágine donde el elemento de adquisición que necesita la población desaparece. Además, recordemos que la gente beneficiada del salario mínimo es igual que el salario, es mínima, porque el sector oficial de la población que está recibiendo salario mínimo y que cumple todos los esquemas legales es bien reducido. Y ahí venía el tema, y yo quiero ser muy enfático en esto. Cuando usted me dice, sí, es que violan las leyes, volvemos al punto. Las leyes no son culpables de que las violen, los culpables son los que las violan. ¿Y quiénes son los responsables de dar seguimiento a esas cosas y que se sancione cada violación en cualquier ley que haya? ¿Quiénes son? Los gobernantes de turno. Y lamentablemente, como tenemos un déficit de presupuesto para efectos de desarrollar un buen seguimiento en una Secretaría de Trabajo, para desarrollar un buen seguimiento en una Secretaría de Salud, en una Secretaría de Educación, etc., todo este problema va creciendo. ¿Por qué? Porque la población no para de crecer. El pastel de economía, de empleo, no crece al mismo ritmo de la población y entonces hay millones de factores que se tienen que poner en consideración antes de tomar una determinación. Y reitero, yo no estoy diciendo ley de justicia tributaria no y punto, porque no la quiero ni ver. No, hay que verla y hay que analizarla, pero tiene millones de efectos y no exclusivamente el que estábamos discutiendo. Entonces hay que darle una continuidad a todo este análisis económico, porque de lo contrario podemos aprobar una cosa que puede sonar muy bonita y puede terminar siendo negativa. Solo quiero dar este último ejemplo. Mire, yo conozco ejemplos de alcaldes en distintos lugares, no tengo los nombres, eso de hace mucho tiempo, que decían, viene una empresa del exterior, ¿sabe qué? El permiso de operación le cuesta
500.000 de lempiras. Aquí, Sí. en este gobierno. No, no en este gobierno, en distintos gobiernos. Actualmente no lo sé, pero quiero decir que la mentalidad que hemos tenido, como era gringa, como era europea y todo, le voy a soltar el guamazo de un permiso de operación carísimo, que además me lo voy a llevar yo, porque ahí hay corrupción. En vez de venir y tener una política de decir, mire, ¿sabe qué? Mónteme no una, mónteme 10, pero mónteme 10 con 1000 empleados en cada una y de ahí me monto otras 10 y lo único que le voy a pedir es el impuesto vecinal. Lo que le voy a pedir es que pague el salario mínimo y todo y no le voy a cobrar. Que eso sería como un incentivo para que venga empleo y ya con una actividad de esa naturaleza y si usted produce las condiciones de seriedad de país, pero Bartolo, Marco, Marlon y Raúl, quiero concluir esta parte con esa. Reconozcamos que Honduras no es atractivo, porque esta crisis permanente que tenemos, este pleito de perros y gatos, como el que estábamos viendo hace un ratito, porque yo no miraba nada propositivo de la discusión que se estaba diciendo, solo diciendo, vos mentís, esto, lo otro, no, eso no es una discusión seria que ponga el problema ahí para que lo analicemos, lo desguacemos y lo corrijamos. Entonces, cuando el país se proyecta de esa manera en todos los ámbitos, nadie va a querer venir a invertir en el país. Y cierro esta frase. El trabajo se puede producir con inversión interna, que puede ser pública o privada. Y se produce también con inversión que puede ser exterior, que normalmente será pública, pero será del exterior. Y para que esa inversión de fuera venga, que es la que puede complementar las deficiencias internas que tenemos, necesitamos tener un país transparente, con solidez y que represente cierto grado de seguridad jurídica institucional, que es lo que hemos perdido. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho Bartolo y Germán, que no es suficiente el empleo que genera la maquila. Y es porque el problema de Honduras va más allá de eso, ¿no? De esa discusión de si el empleo de la maquila es bueno o es malo, sino que hay que reformar el modelo de producción en el país. Porque si no diversificamos la producción, es decir, la actividad económica, claro, en otros rubros, ¿verdad? Siempre vamos a depender de la inversión externa, que puede ser el caso de la maquila, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, lo que no estaría yo de acuerdo es que se diga que por las leyes que promueva Libre, se está quitando incentivo a la inversión. Y es que no es cierto. ¿Por qué? Porque a lo largo desde los años 80, de esta transición, de esta primera transición que hemos tenido a la democracia, hay una incoherencia normativa. Pero no todos los gobiernos, tanto liberales, nacionalistas, no han trabajado para darle mayor coherencia a la ley. El ejemplo que usted ponía. Por ejemplo, esos trámites engorrosos, ¿verdad?, que existen, sí, incentivan la corrupción, claro, ¿verdad? Y pareciera que no hay interés de hacer reformas normativas, ¿verdad?, para que eso mejore, ¿no? Y a lo largo de todos los gobiernos, cada ministerio, por ejemplo, cada uno vela por su santo, ¿verdad? Y no hay una coherencia entre todas las secretarías de Estado, ¿verdad?, para trabajar por los mismos problemas comunes, ¿verdad? El tema de generación de empleo y los demás temas que se tienen que abordar, ¿no? Por ejemplo, no está claro si una empresa, por ejemplo, contamina el medio ambiente, ¿quién lo va a sancionar? Claro. En la ley. Hay que reformar esa ley, ¿verdad? Y que no se asuste, porque hay que cumplir la ley, ¿verdad? Y empoderar al funcionario. Para el tema de los desechos sólidos, por ejemplo, ¿no? O sea, no se está trabajando eso, ¿verdad? Así es. Entonces, los empleos que se generan, tanto el sector privado y el empleo público, no supera el 1 millón de personas. Entonces, tenemos más de 3 millones de personas, pero también
no solo tenemos que exigirle a los gobiernos, sino que la empresa privada tiene que tomar iniciativas de ley y proponer. ¿Tienen los recursos la empresa privada para promover sus leyes y sus iniciativas y sus proyectos? Sí los tiene, ¿verdad? Tiene el apoyo de muchos medios de comunicación que ayudaría para que digan, nosotros estamos contribuyendo a resolver los problemas del país. Mientras nosotros solo juguemos a ser víctimas, ¿verdad? Y no actuemos cada uno de los sectores de la sociedad, y me incluyo yo que trabajo en la Universidad Nacional Autónoma como profesor, entonces siempre nos vamos a estar tirando la pelota, ¿verdad? Y no vamos a buscar las salidas a los problemas del país. Entonces, consideramos que ese pacto nacional debe ser para buscar cómo generamos mejores oportunidades económicas en el país, porque si estamos de acuerdo, no es muy atractivo el país con todos los problemas que hay, ¿verdad? Para que venga la gente, para el turismo, y también este gobierno le ha tocado soportar las consecuencias de los huracanes y de la misma pandemia, ¿verdad? Usted ve que muchos restaurantes ya no abren en la mañana. ¿Por qué? Despidieron a la gente, claro, ¿verdad? Entonces, este gobierno ha tenido que cargar también con todas las pérdidas que generaron los huracanes y el tema de la pandemia, que no todavía, y ese es un tema también a nivel de América Latina, ¿verdad? Cómo fue bajando los niveles de empleo a consecuencia de la pandemia. Entonces, bueno, la ley de justicia tributaria no es una ley, o sea, es un proyecto, todavía no se logra. Pero yo le quisiera preguntar al diputado Marlon, ¿habrá posibilidades de acercamiento? Porque el que está promoviendo esta ley, pues el doctor Pino, pues es un hombre técnico, es un hombre moderado, ¿verdad? Pueden hacerse ajustes, acuerdos, ¿verdad? Para que esta ley se apruebe, ¿verdad? Pero no salir con otra ley, porque si sacamos otra ley es para no dialogar, ¿verdad? Entonces, hay posibilidades, hay acercamientos, ¿verdad? Bueno, y también yo creo que hay tiempo para que se pueda aprobar, ¿no? Tenemos este año todavía y el otro, y puedan haber acercamientos, ¿verdad? Sí se está pensando en el bien del país, ¿no? Y deben haber acuerdos, y la política es para eso, para ponerse de acuerdo. Le voy a responder a Marco. ¿Puedo hacer solo un pequeño comentario? comentario? Permitan, espérense. No, solo es un... No, espérenme. Ajá, a ver. Voy a ir a anuncios, cálmense. Ah, si no hay programa. No hay. Bien, gracias. Y hay casos, ¿cierto? Hay casos. Está revuelto. Y ojalá que salga. Voy a leer don Jorge Vallecido. Dice. Él es empresario y me dice, buenos días, es cierto lo que es el diputado Bartolo, la empresa privada hondureña no es competitiva con el resto de Centroamérica, que son fuertes por el eje, la del Salvador, Guatemala, etcétera. ¿Quiénes mandan en Honduras? Los palestinos que vinieron al país huyendo sin traer nada de capital. Bueno, también, papos nosotros los indios que nos dejamos quitar. No, también, aquí aterricémonos. Yo lo he hablado con mi hijo, aquí don Omar García, que aspira a ser presidente de Honduras, me tira este tamagás diciendo saludos a su programa. No extraña que el Partido Liberal y el Partido Nacional defendiendo intereses de los ricos para no pagar justamente impuestos que debe pagar todo ciudadano. No son solución, son el problema histórico de Honduras. El Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre son 3 gallinas muertas empollando huevos. No saldrá vida de eso. La socialdemocracia es el camino para Honduras, dice don Omar García. Aquí me dice Jaime Perla, don Marlon Lara, su discurso vende miedo e incertidumbre en el pueblo hondureño, dice Jaime Perla. Luis Zelaya, presidente. Ah, vaya. De aquí, de gratis tiramos todo esto. Y pido disculpas, no puedo leer tantos mensajes que ha enviado la gente. Aquí dice don Walter Martínez, fue un expreso y cito a los corruptos alcaldes del sur del país y me pone ahí que en el sur del país no hay corrupción ni maquilas porque ahí la producción es de melón y ahí me dice. Tiene la palabra
Yo, hay una Don pregunta Marlon que me hizo Sí. Marco Tinoco. Si es lo que usted me preguntó que si hay posibilidad, si es lo que estamos pidiendo a Libre, sentémonos a dialogar sobre esa ley. Pero Libre no quiere. Libre quiere aprobar la ley tal y cual la mandaron. Y eso no va a pasar. No tienen los votos para que pase. Entonces, ese es un reclamo a Libre más bien. ¿Por qué ustedes no quieren sentarse a hacer esa negociación? Porque si ellos no tienen los votos, ¿qué es la lógica? Sentarse a negociar, ¿no? Para que sea una ley equilibrada, para que sea una ley atractiva. Si nosotros lo que queremos es que sea una ley que permita que haya más inversión en el país. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros socializamos la ley de equidad tributaria con todos los sectores. Y esa ley sí genera un estímulo a la inversión. Por ejemplo, yo soy diputado de la zona norte. ¿Qué representa la zona norte para el país? El 62% del Producto Interno Bruto. ¿Debo defender yo eso? ¿Que crezca o que disminuya? Yo tengo que estar acá para defender, porque en la zona norte no es como acá, es una realidad diferente. Allá la gente a las 6 de la mañana va a sus puestos de trabajo privados, ya sea un emprendedor pequeño, una pequeña zapatería, allá la gente vive de eso. Entonces, ¿por qué me van a acusar a mí si yo defiendo esas fuentes de empleo? Si yo lo que quiero es que haya más empleos, no menos empleos. Porque mire, si usted, por ejemplo, en el sector maquila, este país no le está dando las facilidades que le puede dar otro país y usted está perdiendo dinero, porque el sector maquila es competitivo. Tienen que producir miles de millones de docenas para poder ganar. Hay que producir en cantidades navegables para poder ganar. Entonces usted está compitiendo con otros países. Y si le cambian una variable, queda fuera del mercado. ¿Me entiende? Porque usted firma un contrato a largo plazo, pero cuando usted firmó ese contrato, el salario mínimo era uno, el costo de la energía era otro, el combustible era otro, y si le aumentan esas variables, usted pierde, porque el contrato no se lo van a modificar. Entonces, ¿qué sucede? Esa ley atenta contra el sector. Son 200.000 empleos, miles de millones en planillas, impuestos al seguro social, la gente que trabaja en la maquila coge salario, va al supermercado, usa el transporte público, tiene que mandar a sus hijos a la escuela, al colegio, tiene que comprar una casa. O sea, es un derrame en la economía. Yo tengo que defender eso. Aunque me acusen de lo que me acusen la gente libre, pero ese es mi departamento. Eso está como que me diga Bartolo que un diputado que viene de Occidente, donde se produce tabaco, café, turismo, no va a ir a promover leyes que le incentiven el turismo o la producción de café. ¿Es la labor de un diputado o no? Pero una vez llegó Marlon Ochoa a criticar a un diputado liberal porque pidió que se ampliaran los incentivos para el sector turístico que él representaba, que era Islas de la Bahía. Ese es el discurso, o sea, destructivo. No, a eso venimos, a defender lo que genera riqueza. Fíjate que, por ejemplo, ahorita, si alguien quiere construir una torre, un edificio, lo que quiera, el gran dolor de cabeza que tiene, además de los intereses, eso vamos a un lado, es que no encuentra mano de obra. Porque la gente se está yendo, electricistas, fontaneros, y nos van a decir que es mentira, es la realidad y lo estamos viviendo todos. Se están yendo panaderos, electricistas, fontaneros, estamos perdiendo lo más rico que puede tener un país, que es su recurso humano. ¿Y a dónde se van? Hacia Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que producir acá. Nosotros tenemos que ver una política pública capaz de retener a esa gente, pero no la tenemos. Ese es el reclamo que se está haciendo. Y nosotros queremos que el gobierno sea exitoso, pero con ese discurso, atacando a la empresa privada, polarizando a la sociedad hondureña, los resultados van a ser catastróficos para este país, lamentablemente. Y este es nuestro país, nosotros queremos vivir acá, no queremos huir. Ok, pero si una pregunta. Le voy a decir una injusticia. Ayer escuché un comisionado de la Comisión Nacional de Banco y Seguro hablando del tema de la política que está aplicando el Banco Central. ¿Y sabe qué dijo?
que una de las esperanzas que tienen es que a final de año aumentan las remesas familiares por el dinero que manda la gente de Estados Unidos hacia acá. Imagina qué injusticia, orando para que manden más remesas cuando los hemos expulsado por no ser capaces de tener políticas públicas de retenerlos, y ahora son la esperanza que tienen para que se mantengan las reservas. Eso es injusticia, porque esa gente debería estar produciendo acá, no en Estados Unidos. Sobre eso, también hay un enfrentamiento ayer. Mel Zelaya salió y cuestionó a la empresa privada y dijo que el temor de ellos es perder sus privilegios, pero Zelaya, y dijo al final, ya lo voy a leer otra vez, dijo Mel Zelaya al final, que es importante el diálogo, lo que Marlon ha planteado aquí. Pero Mel Zelaya reaccionó porque yo ayer puse esta declaración donde el señor Larach es fuerte, ataca duro al gobierno, bastante fuerte. Pero primero poneme al señor Larach, después ponemos lo que dijo la presidenta y después leo otra vez lo que dijo el presidente Zelaya. Hay confianza en las autoridades. Yo he escuchado a algunos técnicos que dicen que hay confianza en las autoridades, que hay confianza en el país. Mentiras. No, señores. Tenemos que hablar con la verdad. Han creado mucha incertidumbre y repito estas palabras con esos discursos, ¿verdad? Donde quieren emular países que están convulsionados completamente y que están en crisis humanitaria y social. Aunque hay que reconocer que han parado esos discursos en contra del sector privado, pero ya el daño lo hicieron. Ahí Larach le está diciendo mentirosa a Rebeca Santos, que es presidenta del Banco Central. Aquí traduzcámoslo al hondureño. Larach le dice mentirosa a Rebeca Santos, que es la que ha andado diciendo que hay credibilidad. Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, le dije mentiroso también Larach, porque llegaron a un acuerdo con los del Fondo Monetario Internacional, también los miembros de la Comisión. Iba Tolo. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que nosotros necesitamos generar empleo. O sea, es increíble que un sistema no sea capaz ni siquiera de darle la oportunidad al ser humano de ser explotado. O sea, es el colmo, pues. Aquí estoy. Es más, hasta ya hice un esfuerzo, aunque sea aprendí a leer, fui a la escuela, hice 9 años de estudio, ¿verdad? Hasta el ciclo común, o los 12 años y hice un bachillerato. Aquí estoy completo, estoy sano, quiero trabajar y no hay oportunidad de que nadie lo explote. O sea, un sistema así no funciona. No es explotar, la palabra es sacar provecho a ese recurso, mano, claro, que está ahí. Sacar provecho, no es explotar. Al final va a ser un explotado, pero ni siquiera esa oportunidad tiene. Ahora, necesitamos generar empleo. ¿Cuál es el problema, compañeros? Miren, que siempre se ha estado apoyando a los que no generan empleo. Nos proyectan la idea que esta gran empresa es la que genera empleo. Si revisamos los datos, no es cierto. No generan ni siquiera el 10% de empleo. El ejemplo que le di del alcalde que cobraba un guamazo por una empresa, sí. Prefiero tener 10,000 emprendedurías con 10 empleados que una sola con 10,000. ¿Estamos? Sí, bueno. Esa es la idea. Pero mire cómo hay casos aquí. Vaya, gobierno de Callejas. Uh-huh. Quebraron 23,000 productores de arroz. Uh-huh. Los quebró el gobierno. ¿Por qué? Porque metieron un barco cargado de arroz equivalente a 2 cosechas nacionales y no les compraron el arroz. Lo botaron, lo quemaron allí en la carretera en Comayagua. 23,000 productores de arroz, que significó la pérdida de 110,000 empleos. Empezábamos los 90. En ese momento, 110,000 empleos era más o menos como 5 veces el empleo que tenía la maquila. Entonces, ese productor de arroz también empleaba a sus hijos y contrataba gente de la comunidad. Y ese dinero que él ganaba se quedaba en su comunidad, se quedaba en su municipio, no se lo llevaba para Panamá ni para Gran Caimán, pero los quebramos. Y quebramos otras producciones.
Ahora nosotros tenemos el resultado que más de la mitad de los chicharrones que nos comemos es con pelleja traída del extranjero. Como que si en Honduras no tenemos capacidad de criar chanchos. Entonces ahí es donde vienen las políticas erradas. Firmamos un tratado de libre comercio que les permite ahora entrar con todos sus productos sin pagar ningún impuesto. Ni modo, hay que apegarnos a ese tratado. Pero mientras allá hay un incentivo en Estados Unidos al productor, en Honduras se dice que eso está prohibido. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Apoyar al productor, al pequeño productor, al pequeño comerciante, a la mediana empresa, que son los que verdaderamente generan el empleo en el país. Y a esa gente siempre le hemos castigado. O sea, mientras le perdonamos impuestos a los grandes poderosos que generan el mínimo de empleo, castigamos a los que sí verdaderamente generan empleo. Bien, sí queremos generar empleo, ¿verdad? Entonces hay que buscar la mejor manera. Yo pienso que el desarrollo del campo, el desarrollo del agro, ¿verdad?, nos puede generar muchísimo más empleo que cualquier empresa maquiladora. No estoy diciendo que sea mala la empresa maquiladora. El asunto es creer que solo eso es lo que nos va a resolver. ¿Qué pasa? El desarrollo desigual en el país. O sea, solo en el Valle de Sula. Ajá. Y los municipios de Comayagua, abandonados, unos para Estados Unidos y otros para Cortés a trabajar a la maquila. Y ahí se quedan solo los señores y las señoras. Y de repente tenían sus manzanas ahí de tierra, que las podrían poner a producir si hubieran los incentivos, si hubiera el apoyo necesario para ello. Luego hay otras cosas. Miren, capital entra aquí. Lo que dijiste, Marlo. Más de 9,000 millones de dólares. En remesas. Eso entra al país. ¿A dónde se va? En consumo. En puro consumo. Pero hay algunos que están interesados en que siga así. Claro, los bancos, ¿con cuánto se quedan? ¿Cuánto es el 5% de eso? Son por lo menos 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Solo por recibir dinero en Estados Unidos y entregarle lempiras aquí. Allá reciben dólares, aquí le entregan lempiras. 500 millones de dólares. No es grosero eso. Eso es una grosería. Lo que pronto le cuesta a la gente ganarse allá, y vienen esto, deberían de destinar, en vez de cobrar, que 5% te estoy diciendo es el mínimo que cobran. Hay remesas que pagan el 10%. Y entre menos manda, más paga. Mira qué cosa más grosera. Si un porcentaje de eso, de esos 500 millones de dólares, destináramos el 10% de eso a inversión para esta misma gente, para ellos mismos, para los que mandan la remesa, prosperaría esta gente, prosperarían las comunidades y tendríamos 50 millones de dólares, que es equivalente a lo que vienen a hacer, ¿verdad?, una gran empresa aquí de inversión. Es decir, el capital está ahí, pero no se está utilizando como se debe. Y mire, quiero aclarar lo de las mentiras. Porque puedo decir, me tocó esto que dijo Leicelar. Sí. Dice, bueno, todo es mentira. Lo que pasa es que es relativo. Claro. Miren, se miente cuando no se dice todo lo que hay que decir. Y solo se dice una parte. Ahí es mentira, ¿verdad? Se miente cuando se dice falsedades. Esa es la más evidente, ¿verdad? Pero me gustó esa ahí, las mentiras verdaderas, sí, ¿verdad?, que te mezclan una parte de verdad y una parte de mentira. Se miente cuando se saca de contexto, ¿ah?, y se pone algo como que se dijo hoy y se dijo hace 10 años. Es otro momento, es otro ambiente. No cabe, ¿va?, aplicarlo en este momento. Y se miente también cuando no se hace historia de las situaciones. O sea, todos los hechos tienen una historia. Y si ignora esa historia, entonces también está mintiendo. Entonces, para que algo sea, ¿verdad?, más aproximado a la verdad, verdad absoluta no va a haber, tiene que tener contexto, tiene que tener historia, ¿verdad?, y tiene que decirse hechos. Por ejemplo, dice Marlo, se están yendo 800 migrantes para Estados Unidos. ¿Cuál es el fundamento? No tiene ninguno. Te lo voy a mandar. No tiene ningún dato. Te voy a mandar los datos estadísticos. A ver. De WOLA. Te lo voy a mandar ahorita. Bueno, habría que ver los datos de quienes están mandando los deportados. Te mandé los nombres de las maquilas también. Sí, pero yo dije maquilas que se hayan ido por la ley de justicia tributaria, no maquilas que han cerrado. Lo que me mandaste son maquilas que han cerrado. Yo te dije, te puedo traer 300 nombres de maquilas
que han cerrado en los últimos 20 años. Un minuto, Bartolo, ya nos vamos, faltan 4 Ya. minutos. Entonces, un minuto cada uno. Yo lo que pienso es que aquí hay un proyecto, Raúl. Nosotros queremos cambiar este país. Nosotros queremos transformar esto, porque tener 7,5 millones de personas en la pobreza y en la miseria es inmoral, es injusto y es riesgoso. Porque el hambre, dijo, yo creo que fue su papá, ¿verdad? El hambre es mala consejera, ¿verdad? El hambre no invita a nada bueno. Entonces, tenemos que pensar en esta gente. Y este proyecto de refundación que está impulsando Libre no es para hacerle daño a nadie, ¿verdad? Es para beneficiar a esta gran cantidad de población. Pero irremediablemente tendrán que tocarse intereses. Entonces, no lo miren como ataque, sino como, ¿verdad? Transformaciones que sí les afectan, pero que a la larga van a ser de beneficio para toda la sociedad. Gracias, Bartolo. Diputado Lara. Bueno, en primer lugar, lo que tú decías, ¿está convocando el expresidente Zelaya a ese gran diálogo? ¿Lo está haciendo? No sé. No lo está haciendo, ¿no? Un líder de la catadura de él, con el poder que tiene en este gobierno, él tiene esa capacidad de convocar ese diálogo, pero no lo hace porque no hay voluntad, porque quieren tener al pueblo polarizado. Y un liderazgo debe ser positivo, no negativo, pero él está utilizando su liderazgo para ser una persona negativa en el país. Con relación a lo que dijo Bartolo, que en el año 90 Callejas destruyó el sector agrícola, aquí se repite la historia. Este gobierno destruyó el sector camaronero en el sur, llevaron a la quiebra. Se jactaban que iban a exportar 200 contenedores de camarón a China y solo han exportado 1. Ahí está ese rubro en quiebra. Marlon. Están quebrados. Marlon, solo porque tengo que hacerlo como periodista. Aquí vino el ministro de Economía y Desarrollo Económico, Freddy Cerati. Los camaroneros le enviaron una carta a él mostró la carta aquí, que él le decía que se apuraran con lo de China porque Ecuador les estaba ganando el negocio a los hondureños. Y le voy a decir que te la envíe porque como él lo volvió ¿Sabes la a noticia cómo aquí, compraba Taiwán la libra de camarón? A $8. Subsidiaban. ¿Sabes a cómo se los quiere pagar China? A $4 la libra. No, por eso te digo, porque eso dijeron No, ellos, o que sea, ya Taiwán no les convenía, los mismos de aquí. Bueno, pero del mira sur. la realidad. Por eso, pero No. te estoy diciendo lo que los camaroneros, Sí, pero mira, la carta que le enviaron no al ministro de Desarrollo olvídate Económico. de las cartas, mira la realidad. Ahora sabes qué tiene que hacer el gobierno. Salir corriendo con el dinero Oiga, de los los impuestos de la camaroneros gente. fueron ellos los que pidieron cambiar a China. Lito Barrientos. Mira, ahora tienen que salir corriendo el gobierno a ver cómo de fondos que pagan con los impuestos los hondureños, a ver cómo recupera ese rubro. Porque sin hacer análisis se fueron a firmar ese convenio con China, que ahí tiene un sector. Entonces lo del 90, Bartolo, porque vos dijiste que hay que ver la historia, se repite en este gobierno. No aprendemos de la historia. Gracias, Marlon. ¿Abogado? Bueno, tenía otra idea, pero voy a reducir. Me quedo con esto. La historia se repite, parece que no aprendemos, ¿verdad? Porque seguimos repitiendo. Yo creo que tenemos que hacer una profunda reflexión como sociedad en general, como ciudadanía y como gobiernos en el siguiente sentido. Parece que alguien se enamora de una idea y agarra aquella espada de verdad y no hay ninguna otra idea y va, la impone a como dé lugar y fracasamos y volvemos a fracasar. Yo creo que el tema del diálogo es fundamental para que se puedan sumar todos los sectores que tienen que ver con la producción de empleo, con una economía sana, para que podamos sumar todos los que tenemos algo que aportar. Y voy a resumir aquí. Necesitamos fortalecer los partidos políticos porque los partidos políticos han perdido su rol de dar esa capacitación cívica a la ciudadanía y eso está rompiendo totalmente con una cohesión social que es necesaria para salir adelante. Segundo, necesitamos fortalecer el tema del trabajo diversificando, estamos perdiendo oportunidades terribles. Podemos tener trabajos en línea, trabajos tecnológicos. Pongo un ejemplo tonto. Tenemos mucha comida rápida, como dijo Bartolo. Hombre, esa gente trae los vasos, las cajas, las pajillas, todo lo traen de afuera. ¿Por qué no generamos un proyecto y generamos
que se fabrique todo eso internamente y que le vendamos a otros países, por ejemplo, ya que tenemos tantas personas aquí para que creemos empleados. Es una idea loca nada más que obviamente hay que estudiarla, pero que viene. Y hago con esto. Honduras es un país maravilloso, con muchas cosas por hacer. Hombre, hagámoslas. Eso es lo que digo yo. Gracias. Licenciado Tinoco, cerramos con usted. Pues no, reafirmar algo que decía el diputado Marlon, que hay que transformar el tema energético, ¿verdad? Para poder prever el uso de la energía, pero que sea amigable con el ambiente. Y al mirar el optimismo del abogado Leicelar, ¿verdad? Cómo plantea toda la conversación en este foro, y el ímpetu de mi compañero y amigo Bartolo, porque así se hace, ¿verdad? Defender una idea política y necesitamos diputados como usted, compañero, que defienda con esa pasión, ¿verdad? Su postura política, porque es lo que necesitamos también. La pasión también. Pero Marlon también tiene la pasión de defender su postura. Está bien. Eso lo valoro. Bien, pues. Claro. Yo decía el ímpetu. Sumemos pasiones. Pero Con la sí, pasión de Marlon y Bartolo y el con la pasión de Marlon y Bartolo, pero sobre todo la pasión por Honduras, que nos llegue a todos. Así sea. Gracias, tengan buen día. Siguen con nosotros. Mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día tienen un interesante programa a partir de este momento. Buen día.